Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Quepepampa. Les saluda su profesor Wilfredo Aucasi. Hoy fecha o semana 15, fecha 17 de julio del 2020. La institución educativa Nuestra Señora de Fátima Quepepampa Huaral les saluda a cada uno de ustedes a través de esta ventana virtual, ¿no? Y bajo la conducción, una vez más, del profesor Wilfredo Aucasi Quispe. Bien, jóvenes, si bien es cierto, espero que cada uno de ustedes estemos ya todos listos, aptos con esas energías positivas para poder recibir la clase virtual a través de esta ventana. Gracias a esta ventana virtual, mi persona, podemos interactuar las clases de física. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es teoría cinético o molecular de los gases. ¿Qué viene a ser teoría cinético? La palabra teoría viene a ser un conjunto de conocimientos. Pero el tipo de conocimiento de qué? De la palabra cinético, ¿qué viene a ser? Viene a ser parte de la cinética. ¿Qué cosa? Que es una ciencia que estudia los movimientos de los cuerpos de una materia. Por ejemplo, tenemos en el estado líquido, sólido y gaseoso. Y por ende también el último estado viene a ser el plasma. Entonces, eso es lo que realmente se dedica al estudio de la teoría cinético-molecular de los gases. Cuando hablamos de molecular, estamos hablando de las moléculas no subatómicas que se encuentran en el gas. Bien, jóvenes estudiantes, según esta teoría, la materia, todo lo que nos rodea, está formado por partículas muy pequeñas y átomos individuales, o bien moléculas poliatómicas. Quiere decir que está formado por partículas pequeñas y átomos individuales o bien moléculas poliatómicas. Las poliatómicas es una que se entiende a lo que es de poli de varios átomos, ¿no? Moléculas, partículas, mínimas partículas, moléculas que se encuentran en la materia o se encuentra en la molécula de los gases. Eso es lo que nos hace conocer el día de hoy a través del conocimiento científico. Bien, jóvenes, dichas partículas están en constante movimiento, ¿no? Dichas partículas están en constante movimiento. ¿Gracias a qué? Gracias al estudio de la teoría cinético. O sea, la cinética es una ciencia que estudia todos los movimientos de la materia. En este caso encontramos un movimiento constante de los gases moleculares. Ya sea sólidos, líquidos, el movimiento está limitado por fuerzas de cohesión, atracción intermolecular. A ver, un ejemplo. Si nosotros vemos o vamos a dar a conocer, por ejemplo, en el estado sólido, un metal, si bien es cierto, sus macromoléculas están en un estado de contracción, su intermolecular. Entonces, pero a más temperatura, ese estado o esa materia o ese estado sólido va a estar en movimiento, pero nosotros no lo vemos, pero sí podemos ver a través, por ejemplo, una lupa simple, ¿no? Cómo realmente está formado sus moléculas, cómo realmente está en forma de cohesión. Entonces, esas moléculas que ustedes que está formado ese estado metal van a estar en movimiento. Entonces, ¿a través de qué? A través de la temperatura. A mayor temperatura, los movimientos, o mejor dicho, las moléculas se van a moverse. Menor temperatura, entonces las moléculas también disminuyen su movimiento. Eso es en cuanto a los metales. Pero si nosotros vamos a ver también en cuanto a los líquidos, por ejemplo, en los líquidos tenemos el agua. A mayor temperatura y calor, mayor movimiento de moléculas. Entonces, como mayor moléculas van a dispersarse o se van a direccionar a diferentes espacios o pueden chocar entre sí, entonces chocando hacia las paredes. Entonces viene a ser el movimiento de los gases, ¿no? Que se va evaporando. Entonces, prácticamente hacia el medio. Entonces, habla prácticamente del estado de los líquidos, que viene a ser una teoría cinética. Bien.
El movimiento está limitado, dice, por las fuerzas de cohesión, ¿no? Por fuerzas de cohesión, de atracción intermolecular. ¿Quiénes están limitados? Por ejemplo, tenemos el elemento sólido o el estado sólido y líquido. Todos estos dos elementos de esta materia, el movimiento está limitado. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, mayor movimiento. Menor temperatura o baja temperatura, menor movimiento. Entonces, eso juega un papel importante. ¿Qué cosa es la temperatura? Bien, como ustedes muestran, tenemos aquí en un cuadro, por ejemplo, tenemos moléculas que están en diferentes lugares, direcciones, están alejados. Pero cuando hay mayor temperatura, ¿qué hacen estas moléculas? Van a estar en desplazamiento, se mueven de diferentes direcciones. Pero estas moléculas no realmente no son débiles, en otras palabras, ¿no? Prácticamente no pierde su fuerza, no pierde sus moléculas, simple y llanamente chocan y luego se desplazan para diferentes lugares, ¿no? Eso es en cuanto cómo realmente a través de la teoría cinético las moléculas se van a direccionar en un émbulo, en un cubo, ¿no? Bien. Luego pasamos a lo que es el gas ideal. ¿Qué cosa es el gas ideal, jóvenes estudiantes? El gas un gas está, dice, en una baja presión, o como también una baja de partículas de gas, cada partícula tiene un movimiento, ya como he explicado en el anterior. Entonces quiere decir, en el gas hay moléculas o polimoléculas o poliatómicas que se desplazan a menor movimiento. Y a la vez son independientes que tenemos las partículas alrededor. Cuanto más aumenta la presión, más se dan estas interacciones, ¿no? Y más se desviará de las leyes de gases ideales. ¿Cómo se van a desviar? Se van a desplazar a diferentes direcciones. Se consideran como, por ejemplo, tenemos los elementos nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbono, helio, neón, argón, kriptón, xenón, radio y organezón. Entonces, todo esto, lo que he mencionado, todos estos elementos corresponden a los gases ideales, ¿no? Bien. Luego vamos a tocar qué cosa es un modelo atómico. Un modelo viene a ser un modelo teórico. Vamos a ver lo que es la teoría cinética, o sea, el comportamiento de los gases. El modelo teórico se considera que el gas tiene un gran número de partículas o un gran número de moléculas. Todas son idénticas. La distancia de separación entre estas partículas es grande comparada con su tamaño. Por motivo, ocupa un pequeño volumen respecto a su contenedor y no existe fuerza de atracción ni repulsión. Sus choques son perfectamente elásticos, no pierden energía durante el choque. Por ejemplo, a ver, yo sé que ustedes conocen, por ejemplo, tenemos, a ver, en la vida diaria que algunos jóvenes participan o van a un deporte, lo que es la mesa de billar, vemos unas dos bolillas que uno interactúan, entonces prácticamente son pequeñas partículas que van a direccionarse a diferentes lugares. Pero esas partículas o esas fuerzas atómicas no van a romperse, ¿no? Simple y llanamente mantiene su tamaño. Entonces, más o menos doy como conocer cómo realmente se desplaza, ¿no? En este caso, esas partículas. Bien, posteriormente vamos a conocer cuál es la ecuación del estado. En este caso vamos a ver las fórmulas, cómo realmente representa a través de la física, ¿no? ¿Para qué? Para poder más adelante desarrollar ejercicios o saber interpretar qué cosa es presión, qué cosa es volumen y temperatura. Bien, presión, tenemos volumen, va a ser igual al número de moléculas por la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a interpretar de acuerdo a la leyenda. Presión va a ser P.
Volumen también se le puede, como se llama, medir en litros como también en metros cúbicos. N, número de moles de mol. T, la temperatura, y esta temperatura también cuando nosotros queremos, por ejemplo, la temperatura es en grados Celsius, entonces grados centígrados, queremos reemplazar o convertirla en Kelvin, entonces prácticamente juega el papel importante que viene a ser el símbolo K de Kelvin, ¿no? Para poder reemplazar. Bien, R significa constante universal de gases. Y como esa constante universal de gases, su valor es 8,314 Humboldt sobre mol por Kelvin. Bien, el número va a ser igual al número de masas, ¿no? Por ejemplo, donde N significa número de moles o mol, M minúscula significa masa y esa masa se representa por kilogramo. Y la M mayúscula, masa molecular, kilogramo mol. Si la masa es constante, se cumple, por ejemplo, la presión 1 va a ser igual a la presión 1 va a ser igual a al volumen 1, igual sobre temperatura. Entonces, presión 2 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, jóvenes, vamos a mostrar el día de hoy, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un sistema físico experimental. Bien, como nos vamos a imaginar que esto representa una mesa del laboratorio de experimento de física o de ciencias, tenemos una mesa donde vamos a mostrar, por ejemplo, tenemos un émbolo, ¿no? Que realmente está contenido con gas. Y luego vamos a demostrar todo, por ejemplo, el drenaje, cómo realmente va a impulsar, ¿no? De acuerdo va a impulsar al pistón. ¿Para qué? Para ver el movimiento de la presión del volumen del gas. Entonces tenemos aquí, muestra un balón de gas o fuente de gas que va a modificar la masa, ¿no? Y luego tenemos presión, como para medir la presión. Luego, en la parte interna del émbolo vamos a ubicar el pistón que modifica el volumen del gas. Y luego tenemos una antorcha modificada que va a modificar de acuerdo a la temperatura de calor, como también a mayor calor modifica la temperatura. O menor calor también igual disminuye la temperatura. Bien. ¿Cuáles son las leyes de los gases ideales? Tenemos tres. Una de ellas es ley, ecuación y gráfica. La ley de Guy-Lussac. En cuanto a esa ley, va a denominarse que siempre el volumen va a ser constante, en donde interactúa presión o se relaciona presión y temperatura y el volumen va a estar simplemente va a ser constante. Como está que tenemos la fórmula, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1. Luego tenemos presión 2 sobre temperatura 2. Va a ser igual a la constante del volumen. Como ustedes ven, donde representa tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Donde la parte superior, que viene a estar identificado con la línea roja, viene a ser la presión, ¿ya? Y luego tenemos temperatura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué sirve? Para poder identificar cómo realmente está constantemente el fijo de gas, que viene a ser constantemente el volumen. En esta gráfica representa la relación de presión y temperatura. ¿Pero qué representa? Representa presión y temperatura, al mismo tiempo encierra una gran cantidad de gas en un émbolo a volumen fijo isocórico. Isocórico es cuando se aumenta la temperatura y se observa que la presión aumenta de manera proporcional o puede variar, ¿no? Quiere decir,
cuando la temperatura aumenta, o sea, cuando la temperatura aumenta, dice, la presión también aumenta proporcionalmente y a la vez puede variar, ¿no? Bien, luego tenemos ley de Charles. La ley de Charles, ¿qué sustenta? Que la presión siempre va a ser constante, ¿no? Pero tenemos aquí la ecuación o una fórmula para poder desarrollar problemas. Por ejemplo, tenemos volumen 1 va a ser igual sobre tensión 1, igual volumen 2 sobre tensión 2, que la constante siempre va a ser constantemente la presión. Entonces vemos aquí cómo representa este gráfico, cómo representa la relación entre el volumen y la temperatura. Pero que encierra en el émbolo una cantidad fija de gas, se mantiene la presión. Aquí se va a mantener la presión constante. Entonces, por lo tanto, se le va a llamar un proceso isobárico. ¿Y qué cosa es un proceso isobárico? Es un proceso mediante el cual el volumen y la temperatura, de un gas varían mientras la presión se mantiene. O sea, van a variar, pero mientras la presión se va a mantener. Puede variar o como también puede aumentar o bajar. Constante. Bien, entonces el volumen aumenta, pero de manera proporcional. En este caso, el volumen aumenta de manera proporcional. Y también la temperatura aumenta. Pero ¿qué se mantiene? Se mantiene la presión. Y la presión va a ser constante. Todo esto pertenece a la ley de Charles. Bien, la tercera ley, Boyle. Boyle, ¿qué sustenta? Que la temperatura va a ser constante. ¿Cómo se relaciona? Tenemos la ecuación o la fórmula presión 1 por el volumen 1. Va a ser igual presión 2 por volumen 2 igual la temperatura. O sea, va a ser constantemente la temperatura. Entonces, ¿cómo representa esta gráfica? Para una masa determinada de gas a temperatura constante, o sea, una masa determinada de gas a una temperatura constante, el volumen, tenemos aquí el volumen del gas es inversamente proporcional ¿a quién? A la presión, ¿ya? Por lo tanto, es una temperatura constante isotérmico. Cuando hablamos de un proceso isotérmico, por ejemplo, tenemos isotérmico viene a ser, por ejemplo, el calentamiento, la primera, cuando un cuerpo está en constante calor, isotérmico, ¿no? Por ejemplo, un volcán también es parte de un proceso isotérmico, mantiene calor. Bien, en este caso, para una masa determinada de gas de temperatura, aquí tenemos una masa de gas de temperatura, es constante. La temperatura siempre va a ser constante cuando la presión se relaciona con el volumen. ¿Está claro? Y por lo tanto se le llama un proceso isotérmico. La palabra isotérmico viene a ser una materia que está en constante calor. Se crea, se genera calor. Bien, vamos a ver, jóvenes estudiantes, ya conociendo los problemas o conociendo las fórmulas, les invito pues a desarrollar conjuntamente con mi persona, a través de esta ventana virtual, problemas. Dice, a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupado, un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Entonces tenemos un problema planteado. Vamos a desarrollar y vamos a poner los datos. Dato. ¿Qué dice? A presión de 17 atmósferas. ¿Qué viene a ser? Es la presión. ¿Ya? Presión 1 es 17 atmósferas. Luego tenemos 34 litros de un gas. 34 litros de un gas, ¿qué viene a ser? El volumen. Litro viene a ser en volumen. Entonces, volumen 1 corresponde a 34 litros.
de temperatura constante. Experimento un cambio ocupado en volumen de 15 litros. Entonces quiere decir que el volumen 2 corresponde a 15 litros. Tenemos volumen 1, volumen 2. ¿Cuál será la presión que ejerce? Si sabemos que la presión 1 es 17, entonces presión 2 no sabemos, incógnita. Entonces la fórmula fácil de hacer, presión 1 por velocidad 1 va a ser igual P presión 2 por volumen 2. Conociendo esta fórmula vamos a descomponer. Por ejemplo, ¿qué nos pide? Presión 2. Hallar o cuál será la presión que ejerce. Entonces presión 2 tenemos va a ser igual de lo que está dividiendo va a pasar, o de lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Presión 1 por volumen 1. O sea, este lado pasa a dividir. O sea, presión 1 por volumen 1 sobre el volumen 2. O sea, sobre el volumen 2. Ya tenemos la fórmula descompuesto. Ahora sí nosotros vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué cosa? Reemplazamos los datos. Donde presión 2 va a ser igual, en presión 1, el valor de presión 1 es 17 atmósferas. Luego, por velocidad o volumen 1, disculpen, volumen 1 viene a ser 34 litros. Bien, 34 litros por 34 litros. Sobre volumen 2 es 15 litros. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar. Sale 17 por 34, 578. Sobre 15. Simplificamos o litros se van. Y nos queda 17, o mejor dicho, nos queda atmósferas. Entonces, dividido 578 entre 15, va a dar el resultado 38,53 atmósferas. Entonces quiere decir, esta es la presión que realmente se encuentra. Bien, jóvenes, de esta manera nosotros podemos desarrollar o interpretar en cuanto de las leyes de los gases ideales. Bien, segundo ejercicio dice, un globo neumático de 6.200 litros a 55 grados centígrados se enfría, dice. A 10 grados centígrados obtén su volumen final. ¿Qué quiere decir? Vamos a realizar los datos, vamos a resolver. Dice, un globo neumático de 6.000 litros. ¿Qué viene a ser? El volumen. Entonces viene a ser volumen 1. ¿Qué más tenemos? Nos pide 55, viene a ser la temperatura. ¿Y la temperatura cuánto es? Temperatura 1 va a ser 55 grados centígrados. Ahí está. ¿Qué más? Luego se enfría a 10 grados centígrados. ¿Qué viene a ser? Temperatura 2. Corresponde a temperatura 2, 10 grados centígrados. Obtén su volumen final. El volumen final no sabemos. Entonces viene a ser volumen 2 igual que una incógnita. Jóvenes, nosotros queremos convertirlo en Kelvin. Si grados centígrados vamos a convertir en Kelvin, tenemos que saber el valor de Kelvin, ¿no? Grados Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit, ¿se acuerdan? Entonces, hoy queremos convertirlo. ¿Cómo lo convertimos? Sumando. Pero primero tengo que saber cuánto es el valor de Kelvin. El valor de Kelvin es 273. Entonces, simple y llanamente, para modificarlo, el 55 grados centígrados, para que pase el Kelvin, simplemente lo sumo. Entonces 55 más 273 nos da el resultado 328 grados Kelvin. De igual manera, 10 grados centígrados más 273 va a ser igual 283 grados Kelvin. Entonces de esa manera ya recién empiezo a reemplazar los datos para desarrollar el problema. Volumen 2 va a ser igual, ¿no? En el volumen 1 tenemos 6.200 litros. Ahí está, 6.200 litros. Por el producto sumado, que viene a ser 228 grados centígrados. En este caso ya no sería centígrados. Aquí hay un error, jóvenes estudiantes, mil disculpas. Entonces tendrías que poner aquí Kelvin. Una K, un símbolo de K que viene a ser Kelvin. Entonces, de igual manera,
aquí en la temperatura 1 viene el resultado 283 grados Kelvin, grados Kelvin, grados Kelvin, grados Kelvin se van, se despide y me quedan litros. Entonces yo multiplico 6200 por 283, me va el resultado 1754 sobre 328. ¿Qué me queda? Simple y llanamente me quedan litros. Entonces, como que Kelvin se van, entonces me quedan litros. Volumen 2 va a ser igual 5349 litros. Entonces, eso viene a ser el resultado que realmente obtenemos volumen final, ¿no? El volumen final que se encuentra. Bien, jóvenes, aquí tenemos una muestra de actividades de extensión. En las actividades de extensión nos enseña cuáles son las características del gas ideal. Nosotros hemos tocado las características del gas ideal. Por ejemplo, tenemos en un ejemplo de sistema gráfico experimental, ¿no? Entonces vamos a ¿cuáles son las características? Primero dice, tiene volumen del recipiente, ¿no? El volumen del recipiente que está contenido de gas. Su volumen se puede variar con la presión y la temperatura. Claro, de acuerdo a la temperatura varía también su volumen. Encierra una cinética alta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Una energía cinética quiere decir que está en movimiento, ¿no? Pero bajo una temperatura alta. Su viscosidad muy baja. La segunda pregunta también nos invita a desarrollar conjuntamente con ustedes, donde dice, describe qué propiedades físicas intervienen en la ecuación de los gases ideales. Dentro de las propiedades físicas intervienen, por ejemplo, tenemos presión, ahí está, una de sus propiedades. Luego tenemos la temperatura y volumen. Presión que ocupa el gas, temperatura que se encuentra también en el gas, volumen el espacio que ocupa el gas. Entonces, todo esto son las propiedades físicas que intervienen en la ecuación de los gases ideales. Entonces, jóvenes estudiantes, ya tenemos estos ejercicios que realmente de la plataforma virtual, ¿no? Estamos tratando de desarrollar conjuntamente con ustedes para su conocimiento. Bien, la tercera pregunta del sistema físico experimental describe qué propiedades físicas intervienen y cómo puedes modificarlas. Por ejemplo, interviene el volumen. Dentro del volumen, masa, temperatura y presión. Se modifica el volumen, pero dependiendo de la temperatura y la presión. Bien, cuarta pregunta. Analiza la ecuación del estado de los gases y describe qué relación de proporcionalidad existe entre él. Sabemos que el volumen y la temperatura cuando el número de moles y la presión permanece constante. Esto quiere decir que el volumen y la temperatura, ¿está? En este gráfico representa que el volumen y la temperatura y la presión va a ser constante. El volumen y la temperatura son directamente proporcional. Volumen y temperatura, jóvenes estudiantes, es directamente proporcional. Y está determinada por la ley de Charles. ¿Ya? Así que, ¿a qué ley pertenece? A la ley de Charles. Cuando se relaciona el volumen y temperatura, es directamente proporcional, pero sí la presión va a ser constante. Bien, jóvenes estudiantes, si bien es cierto, son 7 preguntas, y el día de hoy ustedes lo van a desarrollar en casa, en su cuaderno, lo van a desarrollar la quinta pregunta, ¿no? Ya, como ustedes ya lo saben y lo tienen también, por ejemplo, les voy a enviar las fichas del Aprendo en Casa, que también ahí está, y con la ayuda de esas fichas y mi persona, ustedes lo van a desarrollar los trabajos que faltan por concluir. Dice, la quinta pregunta, analiza la ecuación del estado de los gases y describe qué relación de proporcionalidad existe entre la presión y temperatura cuando el número de moles y el volumen permanecen constantes. Entonces ustedes van a desarrollar en su cuaderno.
La sexta pregunta es, analiza la ecuación del estado de gases y describe qué relación de proporcionalidad existe entre el volumen y la presión cuando el número de moles y la temperatura permanecen constantes. Y como última pregunta, llegó el momento en que desarrolles tu producto o evidencia de aprendizaje. Elabora un resumen y argumenta basándote en los conocimientos científicos de las leyes de gases ideales. Así que, jóvenes estudiantes, este es un reto que ustedes tienen que desarrollar. Estas 3 preguntas lo van a desarrollar ustedes. Y luego me van a reportar el día lunes y sus trabajos estaré cumpliendo con la revisión. Porque si bien es cierto, un par de semanas, estamos finalizando ya el segundo bimestre. Así que, jóvenes, pónganse pilas y asumir su responsabilidad en cuanto a sus trabajos o tareas que realmente el profesor le está dejando a que desarrolle. Y finalmente, jóvenes estudiantes, escuchen, si bien es cierto en casa, todos ustedes cuentan con una botella descartable, mediana, dependiendo del tamaño, no importa. Usted busca una botella descartable y hay que cortarle en la parte inferior, como una especie de un vaso, y en la punta, y si usted compra un globo, y en el pico de la punta de la botella le van a poner un globo. Vamos a experimentar qué es lo que sucede. Entonces, en un vaso de agua, ¿no? Usted lo ponen ahí en la botella, puesto con globo, y observa cuál es su comportamiento del globo. Entonces, ¿a qué tipo de ley pertenece? Ustedes lo van a realizar y luego el día lunes voy a revisar. Bien, jóvenes estudiantes, es todo por hoy. Me despido y espero cada uno de ustedes. Gracias por la atención prestada mediante esta ventana virtual que se ha desarrollado la clase de quinto grado de secundaria.